Muy buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Terminamos el libro de Jonás, que está dentro de los profetas menores, y la intención sería ahora comenzar un nuevo libro que también está dentro de los profetas menores, que es el profeta Abdías. Abdías. Vamos a compartir una presentación para buscar, em, a ver, ahí está. El libro del profeta Abdías. En algunas Biblias, en la página 845, 845, está dentro de los libros de los profetas llamados menores. Sabemos que esta denominación de profetas menores no es por importancia, sino para solamente saber que estos libros son de menos extensión, para hacerlos una diferencia. Vamos a leer algunos versículos, los primeros versículos. Abdías, si ya lo encontraron, dice, visión de Abdías, visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti, vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Hasta ahí, por el momento, la lectura de la palabra del Señor. Vamos a ir a la primera presentación. Allí, por si acaso, está el WhatsApp. No es, obviamente, no es el WhatsApp del profeta, es mi WhatsApp. Cualquier consulta, cualquier corrección que quieran hacer, ahí está el número para que puedan escribir los hermanos si tienen alguna duda. Ahí está la introducción del libro de Abdías. Uno busca en varios libros que hay hermanos que han escrito respecto a Abdías y va a encontrar la misma introducción, los mismos detalles. Bueno, nosotros demoramos poquitos en leer y llegamos casi a la mitad de un libro del Antiguo Testamento. Este libro es el más corto del Antiguo Testamento. Tiene solamente 21 versículos, no tiene más. Y el nombre Abdías significa siervo de Jehová. Y podemos hacer al tiro la relación
del día de hoy, los siervos. ¿Qué entendemos nosotros cuando alguien habla y dice, soy siervo del Señor? Porque se ha malentendido que, bueno, acá hace poco, en una ciudad vecina, gracias a Dios no es de la congregación, pero se juntó un grupo de personas y traían a un siervo, decían, a un siervo del Señor, y ponían poco menos que alfombra roja, era como una celebridad, lo que conocemos en el mundo nosotros. O sea, lo que estaba pasando allí estaba siendo copiado de las costumbres del mundo, podríamos decir. Eso lo hace Egipto, eso lo hace Filistea, entonces hagámoslo. Y le daban con bombos y platillos al siervo del Señor. Pero acá, Abdías es un siervo anónimo, un escritor que todavía no se ha identificado. Por lo menos, si uno va a la concordancia de la escritura, hay 12 o 13 nombres Abdías. Y nadie puede asegurar que el Abdías que escribió este libro es uno de los que aparece allí. Pueden haber suposiciones, pero si la Biblia guarda silencio, es mejor que nosotros también guardemos silencio en esos aspectos. Pero lo que tenemos claridad, que quien quiera que haya sido el siervo de Jehová que escribió, fue muy anónimo, bajo perfil, no figuraba. Lo que importaba era el mensaje era el importante, no el mensajero. Hay un dicho, sobre todo nace de las guerras, dice, no maten al mensajero, porque el mensajero es solo un instrumento. ¿Qué culpa tiene el mensajero? Algunos pueblos en guerra, en batalla, mataban al mensajero, y de ahí sale ese dicho, queriendo decir con ello que el mensajero es solo una herramienta, un instrumento que lleva un mensaje, el mensaje es el importante. Y casi siempre esos mensajeros iban con bandera blanca, demostrando que iban en paz. Por eso era un acto de agresión matar al mensajero. Así que lo que tenemos aquí en este libro, el mensaje, el importante es el mensaje y no el mensajero. Tenemos 12 o 13 personas llamadas Abdías en la escritura y no tenemos la seguridad de que es uno de ellos el que escribió. Así que este oráculo o profecía es de juicio contra un pueblo, el pueblo de Edom. Tenemos los libros del Antiguo Testamento escritos al pueblo de Israel, pero este libro no está escrito al pueblo de Israel. Vimos el libro de Jonás a los ninivitas y aquí tenemos el libro de Abdías al pueblo de Edom. Es interesante que también hay palabra para el pueblo que son extranjeros al pueblo de Israel. Así que Dios anuncia el castigo sobre esta nación, sobre este pueblo, y este pueblo, su característica es traicionar al pueblo hermano de Israel, el pueblo de Israel, un pueblo hermano. Y ahí vamos a introducirnos ya de dónde sale este pueblo. Esa es nuestra biblioteca y sabemos nosotros que tenemos 66 libros que en algún momento de la historia de la humanidad se pusieron de acuerdo algunos hermanos y dijeron vamos a dejar estos 39 libros en el Antiguo Testamento y quedaron algunos libros fuera. Y luego en el Nuevo Testamento, 27 libros y quedaron otros libros fuera. Ya a esos libros se les llama como que no son libros canónicos. Este es el canon de la Escritura. Este es en la biblioteca que tenemos nosotros. Son 27 libros en el Nuevo y 39 libros en el Antiguo Testamento. Entonces hay hermanos que a veces se interesan porque dicen, hermano Pedro, ¿qué le parece si leemos el libro de Enoc que apareció como como la novedad, el libro de Enoc, o el libro de Judas, o el Evangelio de María Magdalena? ¿Usted sabía que había un Apocalipsis de Pedro? O sabía que había otro Evangelio de Juan?
Entonces, momento. Hermano, tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento y 39 libros en el Antiguo Testamento, muchos de ellos desconocidos, y nos vamos a poner a leer libros que no están en la Escritura, libros que no pasaron por el control de calidad, por decirlo así, cuando quedaron 39 libros en el Antiguo y 27 libros en el Nuevo. Y ahí se formó lo que nosotros conocemos la Biblia o la biblioteca que tenemos. Y hay algunas librerías que venden los libros por separado. Nosotros tenemos todos los libros condensados en nuestra Biblia, pero hay librerías que venden, por ejemplo, Job y Salmos, o venden un librito que es Salmos y Proverbios, o venden tres libros del Nuevo Testamento, Juan, las cartas de Juan y el Apocalipsis, todo junto, un pequeño libro, para que entendamos que son libros separados. Y por eso el milagro que se produce cuando se estudia la escritura y se ve que todos los libros tienen en común, tienen un tema en común y tienen también relación. Génesis aparecen algunos versículos que coinciden con cosas, con ideas en Apocalipsis. El libro de Hebreos también aparece con Melquisedec y también lo tenemos en Génesis y también Melquisedec aparece en Salmos y hacemos las conexiones necesarias y vemos cómo en los libros del Antiguo Testamento aparece el Cordero y cómo ese Cordero pasa por los evangelios y ese Cordero llega hasta Apocalipsis, todo relacionado en la misma biblioteca, que es nuestra biblioteca. Hay jóvenes que también preguntan, ¿qué libro me recomienda leer? ¿Qué libro me recomienda leer? Y comienzan a buscar libros, la mayoría quiere libros de autoayuda, autoayuda. Pero ¿se han leído la escritura, han leído la Biblia? Bueno, una vez un hermano dio una pequeña tarea, lo cual demostró mi gran ignorancia respecto a los libros de los profetas menores. Y me di a la tarea de comenzar, en primer lugar, por leerlos, en segundo lugar, por hacerme esquemas y algunos detalles que pudiera entender quiénes son estos profetas menores. Y uno se da cuenta que en realidad algunos ni siquiera los conocíamos. Así que este es uno de los profetas. Los judíos le decían los 12. Cuando ellos decían, ¿en qué libro? Bueno, estaba leyendo a los 12. Ellos sabían que eran los libros de los profetas menores. O al decir los profetas, también ellos entendían que estaban refiriéndose a estos libros. Tenemos allí a Oseas, Joel, Amós, Abdías, y podemos desde ya preguntarnos por qué el orden. ¿Quién dijo en este orden van a ir? Estos 12 libros, está la mayoría concuerda en que están en un orden de escritura. Se ordenaron de manera que los fueron escribiendo este se escribió primero, este segundo, y ahí los trataron de ordenar hasta llegar a Malaquías, el último en escribirse. Abdías lo dejaron ahí, pero podría moverse un poquito, porque no tienen la seguridad al 100%, no saben quién lo escribió, entonces tampoco pueden saber en qué época se escribió. Por algunos relatos, y los vamos a ver en Salmo, por esos relatos en Salmo puede ser que haya sido después de la cautividad, pero tampoco hay seguridad. Así que tenemos, ya vimos ahí, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, que lo terminamos ya de ver, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Bueno, conté la experiencia del hermano que nos dio la tarea y él decía eh, encontrarse la imagen metafórica de encontrarse en el cielo con estos personajes. Podría decir, por ejemplo, Juan, encontrarnos con Juan, leyó mi libro. Mateo, sí leí tu libro. En Hechos también leí a Lucas, Apocalipsis de Juan. Pero si nos encontráramos con Sofonías, Sofonías, ¿leyó el libro de Sofonías? ¿Leyó mi libro? Si nos encontrara Sofonías, ¿leyó mi libro? O Ageo, o Malaquías.
Habacuc, Nahum. Bueno, ahí empieza Abdías. El tema central de Abdías es el juicio del orgullo. Es algo que está presente en nosotros. Es difícil que un hermano o que nosotros reconozcamos que somos orgullosos, pero la vieja naturaleza que está en nosotros trae arraigado el orgullo. Así que cada uno de nosotros, cual más, cual menos, tenemos orgullo. Y el orgullo no es de Dios, no es bueno. Totalmente lo contrario, el orgullo es malo. El primer orgulloso, Satanás. Así que estamos en un conflicto. La idea como creyentes es que ese orgullo vaya lo más posible descendiendo, sacándolo de nosotros, porque el Señor nos llama a ser humildes, humildes. Y yo podría decir, claro, aquí estoy con todos los hermanos y decir, hay que ser humilde, hermanos, como yo. Pero, obviamente, el Señor frenaría mis labios, porque Él sabe cómo es uno. Y como decía, cada uno sabe que todavía no tenemos alas, no somos ángeles y podemos pasar un tiempo humildemente, en humildad. Pero llegado un momento, aflora el orgullo humano. Eso está allí en la vieja naturaleza. Y es un pecado, así como todos los pecados. Cuidado con aquellos hermanos que cuando uno habla del pecado y de lo que hemos pecado durante la semana y algunos se sorprenden y dicen, pero yo no he pecado en la semana. Es sospechoso, por lo menos. Pablo dice, el apóstol Pablo, todo lo que él hizo, todo lo que él significa su vida, y él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Encuentro una ley en mí, que el pecado mora en mí. Es una ley. No podemos deshacernos de esa ley, no podemos deshacernos de ese hombre de pecado. Ahí está. Pero no tenemos que alimentarlo, no tenemos que alimentar a la vieja naturaleza, no tenemos que proveer para los deseos de la carne, el orgullo está allí. No tenemos que alimentar esa vieja naturaleza, tiene que morir por falta de alimento, que quede allí y que aflore la nueva naturaleza. Y la nueva naturaleza es la naturaleza del Señor. Y el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que eso nos enseña el libro de Abdías. Dios va a castigar el juicio del orgullo y obviamente el triunfo del reino de Dios. Termina este libro, que tiene 21 versículos, no es muy largo, demora, si se toma el tiempo, menos de 5 minutos, o ya 5 minutos, pongamos 5 minutos. Leer este libro completo. 5 minutos y leímos un libro completo del Antiguo Testamento. Y el versículo 21, al final dice, y el reino será de Jehová. O sea, la historia, podríamos decir, esta película, ya sabemos el final. Sabemos los actores y sabemos el final. Siempre triunfa el Señor. Siempre está el triunfo de nuestro Padre Celestial en todo, en todo, en todo. Se fijaron en la imagen, hay una ciudad allí, porque es la ciudad de Petra, en un desierto al sur de Israel. Y allí está entonces el orgullo de los edomitas, sus ciudades fortificadas. Y esto obviamente lo vamos a ir viendo más adelante, pero como introducción, ¿por qué ellos se enorgullecían? Porque sus ciudades estaban edificadas en la roca. Eran ciudades fortificadas de difícil acceso. Incluso por este difícil acceso, los otros países confiaban en Edom como si fuera un banco. Llevaban sus riquezas allí para que las guardaran, porque esta ciudad era fortificada y era de difícil acceso para los ejércitos, porque había que pasar por pasajes muy angostos para llegar a lo que eran las ciudades.
Así que el pueblo de Edom se acostumbró a estar protegido en sus ciudades fortificadas y eso lo hizo que fuera un pueblo orgulloso, orgulloso. Entonces ellos piensan, bueno, yo estoy tranquilo, estoy seguro, nada me falta, todo me sobra, guardo la riqueza de las naciones vecinas, no tengo ningún conflicto con nadie. ¿Qué más se podía pedir? Ahí están, se ven algunas fortificaciones, la calidad de las construcciones, que esto obviamente no sería un estudio bíblico, pero es un tema de estudio, el hecho de las construcciones en la roca. Hay otras construcciones en lo que es la India, que también hay construcciones muy perfectas, muy detalladas en la roca, y ellos tenían así sus ciudades. Por eso decía, es un estudio aparte eso, pero más que nada para ver también que a veces pensamos que las culturas antiguas o primitivas no tenían tanta tecnología, pero a veces nos llevamos sorpresas como estas de ciudades construidas en la roca, con detalles a la perfección. Y algunas fotos actuales ahí de lo que era la ciudad de Petra, en la roca. Por eso ellos se sentían seguros. Pero para el creyente, para el cristiano, ¿quién es la roca? Es nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Él es la roca de nuestra salvación, la roca de nuestro alto refugio, la roca donde podemos nosotros cobijarnos. Es el Señor. Repasemos. Abdías, el libro más corto, 21 versículos. El autor Abdías no se sabe con seguridad quién es, porque lo importante es el mensaje, no el mensajero. Obviamente, si el mensaje y el mensajero es bueno, mejor todavía. Pero a veces nosotros por darle importancia al mensajero, nos perdemos un buen mensaje. Pero el Señor, la prioridad es el mensaje, luego el mensajero. Así que no se sabe quién fue de los 12 o 13 abdías que hay en la escritura. Y el destinatario es Edom, ciudad importante, Petra. Hasta ahí vamos bien, para no perdernos después más adelante. Y Edom es el nombre que identifica a los descendientes de Esaú. Y ahí ya tendríamos que volver un poquito para poder explicarnos por qué Dios le está escribiendo una carta a personas que no son de Israel. Así que tenemos que ver quién es este Esaú, de dónde salen los edomitas y por qué se llama Edom y no se llama Esaú. Si su nombre es Esaú, ¿por qué pasó a llamarse Edom? Y llegamos allí a Génesis 25. Sabemos nosotros lo que el libro del Génesis es como el piso de todas las doctrinas y todos los libros que aparecen más adelante. Dice Génesis 25, 23. Le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor, en este caso es Esaú, el mayor, servirá al menor. ¿Y quién es el menor? Jacob. Esaú servirá al menor. Bueno, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió primero el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Génesis 25, verso 26. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz.
Ahí entonces tenemos cómo Rebeca tenía en su vientre a estos dos pueblos, estos dos hermanos, y ahí en la esquina escribí algo para acordarme que esto tiene una aplicación para el día de hoy también respecto a los conflictos con los hermanos, conflictos con los hermanos. Es una pregunta que yo primeramente me hago a mí y la traspaso también a mis hermanos, a cada uno, eh, sabe cada uno dónde le aprieta el zapato. Yo veo mis causas y usted verá las suyas. Dice la palabra de Dios, en cuanto dependa de vosotros, estad bien con todos, en cuanto dependa de vosotros. Hay cosas que no dependen de nosotros. Hay gente que está enojada con nosotros y no quiere arreglar el problema. Bueno, en cuanto dependa de nosotros, estad bien con todos, con todos. Obviamente mayormente con la familia de la fe, con los hermanos. Y aquí tenemos una historia de dos hermanos que comenzaron su conflicto en su nacimiento, dos pueblos con una historia en conflicto. ¿Cuánto dura un conflicto entre hermanos? En el Nuevo Testamento tenemos a Evodia y Síntique, y Pablo les recuerda que ellas trabajaron juntas, le colaboraron en la obra a él, entonces les invita a que arreglen sus problemas. Bernabé y Pablo en un momento tuvieron un conflicto y tuvieron una diferencia de opinión bien fuerte por el asunto de Marcos. Se separaron. O sea, la escritura no esconde los conflictos, no los esconde, muestra todo a detalle. Pablo en un momento también le dice a los hermanos en Corintio, reciban bien a Timoteo, trátenlo bien. Hablé con Apolos para que lo fuera a ver, pero Apolos no quiso. A lo mejor más adelante va a ir. Tenemos diferencias con los hermanos. Eso no es nada del otro mundo. No es de otro planeta las diferencias de opinión, los conflictos. A mí me parece un pasaje que un pasaje bíblico dice esto. Bueno, el mismo pasaje a otro hermano le parece otra cosa. Y a veces llegan a tal punto las discusiones que se forman otras congregaciones. Y lo tenemos a lo largo de toda la historia eclesiástica, toda la historia de la iglesia. Personas que de repente no llegan a un punto de acuerdo en alguna doctrina bíblica y se separan. Aquí tenemos dos hermanos, Jacob y Esaú, que tenían una profecía y se cumplió. El mayor, que era Esaú, terminó sirviendo al menor, que era Jacob. 3 veces me ha engañado mi hermano, decía Esaú. Y Esaú va al campo porque su papá quiere bendecirlo, pero antes de bendecirlo le dice que con la casa le haga una comida y parte Esaú. Y aquí tenemos una familia conflictiva. Las familias de la Biblia no eran familias perfectas, eran familias con conflictos. Aquí tenemos dos personas, dos hermanos, que a uno la mamá le tenía la preferencia y al otro la preferencia era el papá. Así que Saúl, obedeciendo a los deseos de su padre, va a cazar para darle de comer al padre. Podríamos decir en el día de hoy era el regalón de papá. Pero por otro lado tenemos a Jacob, que le gustaba más la cocina, la casa, estar en casa, era más tranquilo en ese sentido. Y ahí tenemos al regalón de mamá. Y había un conflicto en esta familia. Tenían diferencias entre los hijos. El corazón de la mamá, el corazón del papá, se inclinaba hacia un hijo y hacia otro hijo. Eso de a todos los hijos se le quiere por igual, no se cumplía aquí. En los cariños eran favorables para uno u otro. Y más aún, la mamá le dijo a Jacob, anda, engañemos a tu padre, anda, yo te voy a preparar algo,
tú te disfrazas, porque esa es al final se disfrazó de Esaú, se puso en los brazos pelo para que el papá fuera engañado. Acordémonos que ya el papá había perdido un poco la vista. Y es triste la escena cuando Isaac bendice a Jacob. Esta es la voz de Jacob, dice el papá. Es la voz de Jacob. Pero las ropas, los brazos, la piel, había resultado el plan de la mamá para engañar a su esposo. Una madre y un hijo engañando al padre. Qué terrible, y la Biblia no lo esconde, la Biblia lo muestra. Son historias reales. La Biblia tiene drama, tiene más dramas que las novelas que a veces buscan dramas. La Biblia muestra todo lo real que pasa. Y entonces Isaac termina bendiciendo a Jacob y luego llega Esaú. Obviamente quiere matarlo, quiere asesinarlo y dice no, que no lo va a hacer ahora, va a esperar que su papá muera para entonces cometer aquel acto que está desde el comienzo cuando Caín mata a su hermano Abel. Sigue la tradición. Esaú quería matar a Jacob, no lo iba a hacer hasta que su padre partiera. Luego, en amarillo ahí está el reino de Edom, está la ciudad de Petra marcada al sur de Israel. Y si ustedes miran todos los colores que aparecen allí, la tierra de Israel que Dios le dio a su pueblo, ¿se acuerdan que era desde desde el Mar Grande hasta el río Tigris, el Éufrates, tenía por arriba el río Éufrates donde llega arriba, hacia el sur que colindaba con Egipto, y todo este mapa que vemos aquí debiera ser de un solo color, porque es la tierra prometida, es la tierra que Dios le dio a su pueblo Israel. La pregunta es, ¿por qué entonces, si todo eso es Israel, por qué hay tantos colores en ese mapa? Y la respuesta me sorprende también. Cada color significa desobediencia, desobediencia. Nuestros actos, hermanos, hermanas, nuestros actos tienen repercusiones no de un tiempo. Uno puede decir, bueno, voy a perjudicar a mis hijos tal vez, pero las consecuencias de una mala decisión perjudican a las futuras generaciones. Tenemos amarillo el reino de Edom, que es Esaú, la descendencia de Esaú, que se enojó con su hermano, se separaron. Tenemos allí, en un poco morado, el reino de Amón, y al lado de Edom tenemos el reino de Moab. ¿De dónde salieron los amonitas y los moabitas? De donde también aparece el Ruth la moabita, la más conocida ahí. ¿De dónde aparecieron ellos? Bueno, ¿se acuerdan que Sodoma y Gomorra fue destruida? Lot salió con sus hijas, con su esposa, pero la mujer de Lot miró hacia atrás, se convirtió en sal, quedaron las dos hijas de Lot con Lot, se fueron a unas cuevas, pensaron que era el fin del mundo, ya dijeron no quedemos sin descendencia, emborracharon a su papá, y cuando estaba borracho, durmieron con su papá. Está en la Biblia, y uno casi se cae de espaldas. Dios no lo esconde, Dios lo muestra. Y de ahí entonces aparecen los amonitas y los moabitas. Cambiaron dos colores más. Y así, cada uno de los colores, ciudades, estados de Filisteas, Gaza, Ascalón, Asdod,
¿Acaso cuando Dios dijo hay que matarlos a todos? Y a veces encuentran malo a Dios, porque Él dijo eso. Pero Dios ocupa instrumentos humanos para realizar el juicio divino. A veces eran los israelitas que morían todos por juicio divino, y eran otros pueblos el instrumento en las manos de Dios para atacar a Israel. A veces fue Babilonia, a veces fue Asiria, pero aquí cuando los israelitas tuvieron que dejar todos, o sea, matar a todos, no dejar a nadie, a ninguno, hubieron algunos reyes, Saúl, por ejemplo, que él dejaba lo más lindo lo dejaba, decía que era para sacrificarlo al Señor, y otros reyes también no exterminaban a todos los idólatras, y dejaban entonces pueblos allí, dando vuelta, que después la Escritura nos dice que fueron una carga, un peso para los israelitas. Hasta el día de hoy, esas ciudades salen en las noticias. Gaza, Ascalón, Asdod, que son las tierras de Palestina, porque Palestina es tierra de filisteos. A veces nos referimos a la Tierra Santa o a la tierra de Canaán como Palestina, pero eso no estaría muy correcto. Eso. Bueno, siguiendo la historia, Israel o Jacob tiene los 12 hijos, y estos 12 hijos, José es vendido a Egipto. Ahí tenemos nuevamente otra familia. Jacob tuvo hijos con varias mujeres, pero aquí viene algo porque un día un hermano haciendo unas preguntas de escuela dominical dijo: ¿cuántas esposas tuvo Jacob? Un niño contestó una, dijo no, pero sí estaba bien la respuesta porque la esposa es una. Él se casó con Lea, esa fue su esposa. Eso lo dice la Biblia, y al final cuando muere, Jacob fue enterrado junto a Lea, pero tuvo hijos con tres mujeres más, y aparecen 12 hijos que fueron las 12 tribus de Israel. Y nuevamente tenemos una familia conflictiva. Imagínense tener esta familia viviendo cerca de nosotros. ¿Qué pensaríamos? ¿Está Dios en medio de esa familia? Los hermanos se pelean, los hermanos se acusan, los hermanos se delatan. José en su juventud delataba a sus hermanos todas las cosas. Le fue tomando el odio a sus hermanos, los acusaba de todo. Y los hermanos obviamente respondieron esa cosa, esa agresividad. José lo vendieron. Algunos querían matarlo, lo vendieron. Y pasan 400 años en Egipto y quieren volver después de Egipto y son liberados por Moisés. Dios levanta a Moisés y los israelitas vuelven a su tierra. Y aquí miren, después de 400 años, ¿se acuerdan lo que le dijo Esaú a Jacob cuando se encontraron? No, hermano mío, Jacob tenía miedo. Jacob tenía miedo de que su hermano lo matara. Entonces formó cuatro cuadrillas, y él iba en la última y mandaba la primera y se encontraban con Esaú, por la segunda se encontraban con Esaú, y en la cuarta ya aparece él. Tenía miedo de que todavía Esaú quisiera matarlo, y Esaú le dice: no, hermano mío, el Señor también me ha bendecido a mí, tengo todo lo que se puede tener. Y uno podría decir: se arregló el conflicto, pero hermano, lo que leemos en la palabra nos muestra que el conflicto se arregló solamente de palabra, pero no en el corazón de los descendientes de Esaú. Los hijos de Esaú comenzaron a odiar a los hijos de Jacob, y pasan las generaciones. Como decía adelante, ¿tenemos problemas con algún hermano? Uno dice: bueno, ¿por qué estamos tan distanciados de esa familia?
Si estamos en la misma iglesia, es que a veces los tatarabuelos pelearon y esa pelea nunca se arregló y se traspasó a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Y al final nadie entiende el conflicto que generó la enemistad, la distancia. Y aquí pasaron 400 años y el odio de los edomitas hacia los israelitas era tremendo, era grande. Y cuando le piden pasar por Edom, los edomitas le niegan el paso a su hermano. No quieren que pase. Los israelitas dicen, bueno, te vamos a pagar, si comemos algo, te lo pagamos. Déjanos pasar por el camino principal, no vamos a entrar en los sembrados. Queremos pasar solamente para hacer el camino más corto. Y los edomitas, descendientes de Saúl, le negaron el paso y más Saúl le dijeron, si tú pasas por ahí, no respondemos, el ejército va a comenzar a matar a los tuyos. Pero ¿qué pasó si se habían arreglado los problemas? Nunca se arreglaron, solamente fueron palabras. Las palabras se las llevó el viento. Esaú le dijo, te perdono, hermano Jacob, yo tengo lo mío, no te preocupes, Dios me ha bendecido. Pero en el corazón de Saúl no se había arreglado el problema y lo traspasó a sus hijos, lo traspasó a sus nietos, y así sucesivamente 400 años, y los pueblos que eran hermanos, que debieran ser parte del pueblo de Israel, eran hermanos, quedaron separados, quedaron como enemigos. Un dato más, cuando venía un ejército enemigo, el Salmo nos dice, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom. Cambiémosle ahí el nombre para recordarnos, los hijos de Saúl. Recuerda contra los hijos de Saúl. El día de Jerusalén, esto se está refiriendo, por eso decía que puede ser después de la deportación. Esto se está refiriendo, varios concuerdan, no todos, pero la mayoría concuerda en que esto se refiere a la cautividad, cuando se los llevan. ¿Qué pasó cuando se lo iban llevando? Cuando iban llorando con sus hijos, cuando iban heridos, habían dejado los muertos. Los de Esaú fueron y saquearon a los que quedaron en Jerusalén. O sea, sin piedad, sin misericordia, peor que los enemigos. Los enemigos, por último, avisaban que le iban a pelear y en batalla perdieron. Pero estos vieron a Israel, vieron a Jerusalén destruida, a las personas asesinadas, a las personas en el suelo, y fueron y le robaron, le saquearon. Uno puede decir, bueno, ¿qué es lo que es peor? Yo pienso que lo segundo, lo que hizo Edom, lo que hicieron los de Saúl. Ellos decían, recuerda contra los hijos de Esaú el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla hasta los cimientos. Eso era lo que pensaban los hijos de Esaú. Y yo me pregunto, hermano, porque esta también es una reflexiones prácticas para nuestros días, el libro de este profeta. ¿Cómo nos llevamos cuando tenemos que solucionar conflictos? Si un hermano me ha hecho daño, si una familia me ha hecho daño, si algún pariente cercano me ha hecho daño y después le pasa algo malo, porque Dios a veces utiliza la justicia también. Me alegro, me alegro que esté pasando eso. Pienso en mi corazón, tal vez no se lo digo a nadie, pero en mi corazón pienso, qué bueno que le haya pasado eso porque él fue muy malo conmigo. Bueno, el Señor lo sabe todo. Y los israelitas le dicen que se acuerde nomás. Acuérdate, oh Jehová, que los hijos de Saúl decían, cuando nosotros estábamos llorando, estábamos con nuestros muertos, estábamos siendo llevados cautivos, acuérdate lo que decían los de Saúl. Arrásenla, destruyanla, hasta los cimientos, que no quede nada. ¿Será ese
el sentir, el pensar de un hermano. Y esto nos enseña de los conflictos de hermanos. Cuando allí, cuando allí le niegan el paso a su hermano, también lo podemos aplicar a lo espiritual. Hay hermanos que no permiten que otro hermano avance, no le van a molestar en nada, no van a interferir en su ministerio, van a trabajar en otra área, van a hacer otra cosa que nada tiene que ver con el trabajo que uno está realizando, o sea, no hay nada intervención, pero aún así se le pone tropiezo y pasa más frecuentemente de lo que uno pensara. Y uno escucha testimonio de hermanos. El Señor puso esto en mi corazón, lo quise hacer, pero no me dejaron, me lo impidieron. ¿Y cuáles fueron las razones? Edom negó el paso a su hermano. Los de Saúl poniéndole tropiezo. Una ciudad fortificada. Hoy día quedan solamente las ruinas. Está todo en ruinas esa ciudad. Porque la Biblia dice, el que se humilla será enaltecido, pero los orgullosos, los que se enaltecen, serán humillados. ¿Y cuántas veces hemos tenido que pasar por la experiencia de la humillación por habernos enorgullecido de algo o que nuestro orgullo, nuestra soberbia se haya agrandado, elevado y Dios nos amarrea y nos lleva al fondo, abajo, hasta que aprendamos? Los de Esaú estaban orgullosos de su ciudad. Nadie nos va a hacer guerra aquí donde estamos. Y aquí hay una pregunta también. Si estas ciudades eran de roca y ellos confiaban en sus fortificaciones, podemos preguntarnos a nosotros, ¿dónde está mi confianza? ¿Dónde pongo mi confianza cuando todo me va bien? Acordémonos, esta ciudad fortificada servía para guardar las riquezas de otras naciones porque era muy difícil que llegaran a robarles, que llegaran a tomar las riquezas. Por lo tanto, guardaban la riqueza de otras naciones y le pagaban, al igual que los bancos en el día de hoy, le pagaban su porcentaje por tener las riquezas guardadas ahí. Y eso los hizo ser orgullosos, enorgullecerse. Y ahí comenzamos entonces, un poco larga tal vez la introducción, pero es necesaria porque es un libro poco conocido, pero con muchas cosas que nos sirven para el día de hoy. La visión de Abdías, dice el verso 1, visión de Abdías. Y aquí hacemos un paréntesis porque obviamente nosotros a la primera sabemos que no hay visiones, no hay visión en el día de hoy. Estos son los profetas. Esta es la palabra profética en la antigüedad. En el día de hoy, ¿cuál es la palabra profética más segura en la Biblia? Tenemos la palabra profética más segura, que hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Así que hacemos bien en estar atentos a la palabra de Dios. Esta es nuestra profeta mayor, dicen algunos, la palabra de Dios. Diciendo esto y dejando en claro que ya no hay profetas, porque la palabra está completa, diciendo esto y dejándolo claro, debo decir también que no podemos encerrar a Dios en un cuadrado.
Dios es soberano. Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere y con quien quiere. Es soberano total. Y lo digo esto porque sabiendo todo lo que mencioné al principio de pasaron los profetas, las visiones proféticas y todo eso, en el último tiempo hay testimonios, y son testimonios muy creíbles, de personas en el mundo musulmán, donde el cristianismo cuesta que llegue, que penetre, han pagado con su vida varios hermanos que han tratado de entrar allí con el Evangelio, y hay personas que tienen un sueño o tienen visiones. Y luego, cuando alguien les predica el Evangelio, cuando alguien les habla de Jesús, ellos dicen, el sueño, y es un instrumento, una herramienta, y ellos abren sus ojos, sus oídos para que les prediquen lo que están hablando. Por eso digo, no puedo, no puedo encerrar a Dios. Dios es más grande que nosotros, es más grande que cualquier congregación. ¿Por qué lo digo? Porque escuché a un hermano que al ver este testimonio que llevó muchos frutos, así nació una iglesia que le llaman iglesia perseguida en Medio Oriente, así nació. Y el hermano dijo, sin dudarlo mucho, dijo, pero eso no es de Dios, eso ya pasó. Pero yo pregunto, sujeto a la corrección de algún hermano, viendo la obra, viendo el fruto que generó todo eso, Dios es soberano, Dios es soberano. Y las visiones que contaron esas personas no tuvieron ninguna transgresión doctrinal, nada antidoctrinal, todo lo contrario. Así que esta visión de Abdías, profetas en la antigüedad, profecía en la antigüedad, cuidado con los falsos profetas en el día de hoy, examinar los espíritus, nos invita el apóstol Juan en sus cartas, no todo espíritu de Dios, tenemos todo eso claro, lo vuelvo a repetir para que no se me malentienda. Y tenemos la palabra profética más segura. Así que no se nos dice cómo tuvo la visión este Abdías. Tal vez una voz audible, tal vez fue una visión que lo vio como una película, o tal vez fue algo tan real que Dios lo introdujo dentro de esa visión tan real. Y él lo escribió. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho en cuanto a Edom. Y aquí, esa segunda frase, Jehová el Señor ha dicho. Vuelvo a reafirmar la idea. Todo lo que concierne a la iglesia en el día de hoy está escrito en su palabra, en la palabra profética más segura. Y si lo dice la Biblia, es palabra de Dios. Si no lo dice la Biblia, no es palabra de Dios. Que no venga algún hermano, como ha pasado, que trae la novedad con el Evangelio de Judas, la novedad con el libro de Enoc, la novedad con tantos el Apocalipsis de Pedro y otros libros más que aparecen de repente. Jehová, el Señor ha dicho, si yo hago algo en la congregación, es porque Jehová, el Señor, ha dicho, no porque es que a los pastores, a los ancianos se le ocurrió. ¿Por qué nosotros, por qué las hermanas usan velo? Porque Jehová, el Señor, lo ha dicho. ¿Por qué en las reuniones públicas las hermanas guardan silencio? Jehová, el Señor, lo ha dicho. No es que se le ocurrió a una congregación determinada o se le ocurrió a un obispo determinado. ¿Por qué no se reciben colectas? ¿Por qué ustedes no cobran o no dan el diezmo? Porque Jehová el Señor ha dicho algo a su pueblo y está aquí establecido en los libros. Cada cosa que hacemos en la congregación con un respaldo de Jehová el Señor ha dicho.
Y a cada uno de nosotros tenemos que estar preparados para cuando se nos pregunte por qué hacemos algo. Como a los niñitos, a los niñitos en el tiempo antiguo, cuando se les preguntaba, ¿qué es esto que hacen? Le preguntaban a sus papás respecto a la Pascua. Y los papás le decían, esto lo hacemos, bueno, hasta el día de hoy los judíos hacen la Pascua. Y si un niño pregunta, el papá le va a decir, bueno, esto nos recuerda la liberación de la esclavitud de Egipto, que Jehová con mano fuerte, poderosa, nos sacó de la esclavitud de Egipto por medio de Moisés, y es un recuerdo. Y en el día de hoy, ¿por qué celebra la cena? Si un niño ve la cena, dice, ¿por qué están partiendo pan? Por qué hay vino? ¿Por qué está la copa? Porque Jehová el Señor lo ha dicho, y todo tiene un significado. Pero hermano, yo sé que igual a usted le ha pasado. Espero obviamente que haya pasado. De repente vemos cosas en las congregaciones que uno dice, ¿y cuándo dijo Dios que se hiciera eso? ¿Cuándo dijo Dios eso? Oiga, hermano, le hago una consulta, uno le pregunta, ¿por qué están haciendo eso ahí en la congregación? ¿Usted va a esa congregación? Sí. ¿Por qué están haciendo eso? No sé, dice, los pastores se pusieron de acuerdo y están haciendo eso para atraer a la gente, para que vaya más gente. ¿Y dónde está el respaldo bíblico de esa actividad o de esa cosa? No sé, dice. Usted diga a cada uno de nosotros, ¿qué es lo mejor? Cuando nos preguntan algo y nosotros decimos, porque está aquí en la palabra, porque el Señor lo ha dicho, el Señor lo ha mandado. O decir, es que no sé, es que en la costumbre acá se hace así. Jehová, el Señor, lo ha dicho. En cuanto a Edom, hemos oído el pregón de Jehová. Me llamó la atención esta palabra. ¿Se acuerdan de Noé? Noé era llamado pregonero de justicia. Y por esa palabra que está en Pedro, entendemos que Noé promulgaba públicamente en voz alta en las calles, en sitios públicos, porque la palabra pregón, el significado de esa palabra es hablar en voz alta, con voz en cuello, casi gritando, en lugar público, para que todo el mundo sepa lo que va a pasar. Es un pregón. Y eso es lo que hizo Abdías. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones, el pregón de Jehová. Un mensaje fuerte, directo. Así que vamos a quedar allí. Vamos a unas imágenes para un repaso cortito. Verso 1 de Abdías, Dios declara juicio por el orgullo, por no considerar a Dios, por asegurarse en sus ciudades fortificadas y no ser humilde. Pregunta para nosotros, ¿en qué confiamos nosotros cuando todo está bien, cuando todo está placentero, cuando no hay conflictos, no hay luchas, no hay batallas, cuando todo está tranquilo como un vaso de leche, tranquilidad absoluta? ¿En qué confiamos? ¿Decimos gracias a Dios? ¿O decimos como Nabucodonosor, esta es, esta es Babilonia, la que yo construí, y Dios lo castigó por su orgullo, por su soberbia, y tuvo que andar 7 años comiendo hierba como los animales? Cuando todo va bien, ¿en quién confiamos nosotros? El orgullo, el orgullo en mis cosas, en mis anhelos, en mi trabajo, en mis estudios, todo eso hace confiar en nosotros mismos y decir, Dios, no necesito a Dios, yo esto lo he ganado, dice alguno, yo lo he ganado con mi trabajo, con mi esfuerzo, pero debiéramos decir, todo esto es gracias a Dios. Así que el orgullo nos hace olvidar quién es Dios, pero podemos cambiar si nos sentimos que estamos allí, podemos cambiar, cambiar, cambiar. Siempre hay una oportunidad para el cambio. Vamos a quedar hasta allí, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra.